La pared sonaba hueca detrás del yeso húmedo. No fue un arqueólogo quien lo notó, tampoco un médico, ni un arquitecto, ni alguien que hubiera venido buscando una historia escondida. Fue un obrero de mantenimiento, una mañana fría, con una espátula en una mano y una linterna en la otra, mientras revisaba una grieta en un pasillo antiguo del Hospital Provincial de Valladolid. La luz entraba por una ventana lateral, gris y baja, llena de partículas de polvo. El pasillo olía a humedad, lejía vieja y madera encerada. Cada golpe contra la pared producía un sonido distinto. Primero, piedra, luego ladrillo, después un golpe hueco, como puerta dentro de piedra. El hospital no estaba vacío, pero aquella zona parecía separada del resto por una clase de silencio práctico. No el silencio de un lugar abandonado, sino el de una parte del edificio que seguía existiendo, porque nadie había tenido motivo suficiente para preguntarle nada. Había camillas almacenadas, sillas metálicas con pintura gastada, cajas de gasas vencidas, un armario sin llave y un tramo de pared más liso que los demás. El yeso tenía otra textura, más seco en el centro, más agrietado en los bordes, como si alguien hubiera tapado algo deprisa y luego hubiera confiado en que el tiempo hiciera el resto. El obrero marcó la zona con tiza, una línea vertical, dos horizontales. Después, midió con el mango de la escoba que llevaba apoyada en el carrito, 3,5 mangos de ancho, casi 2 de alto. No era una reparación pequeña. Tampoco coincidía con el ritmo de las puertas del pasillo. Allí debería haber una habitación, o al menos un hueco. Pero en los planos disponibles, según contó después un empleado del archivo interno, no aparecía ninguna puerta, solo una pared limpia, una línea continua, una explicación demasiado ordenada. La primera abertura fue del tamaño de una mano. Cuando retiraron el primer bloque, salió un aire frío, cerrado, con olor a papel viejo, vinagre seco, polvo dulce y algo metálico que nadie quiso nombrar al principio. No había corriente, no había ruido, solo una respiración oscura del hueco, como si el cuarto hubiera conservado la temperatura de otro año. El obrero metió la linterna y vio primero una silla, luego una mesa estrecha, después una sábana endurecida sobre algo bajo. Alguien detrás de él preguntó si era un almacén. Nadie contestó. La luz tembló sobre la pared interior y encontró una fecha escrita a lápiz: 1962. No era una habitación grande. Esa fue la primera decepción y también la primera alarma. Medía poco más que un despacho pequeño, con un suelo frío de baldosa gastada y una ventana tapiada desde dentro con tablas ásperas. Había un lavabo seco, una cama estrecha sin colchón completo, 2 estantes de metal, una lámpara cubierta con tela amarillenta, 3 frascos vacíos, un cuaderno de tapas negras y una caja de cartón atada con cuerda. La cuerda estaba endurecida por la humedad. El cartón se hundía por una esquina. Sobre la mesa había una capa de polvo tan fina que conservaba la marca de un vaso desaparecido. La historia que se contó al principio fue simple. Una sala vieja, clausurada durante una reforma, olvidada durante años. Los hospitales cambian, las salas se reorganizan, los pasillos se cierran, las habitaciones pierden función. En edificios antiguos, una puerta tapiada no siempre significa secreto. A veces significa presupuesto, prisa, seguridad, humedad o una obra mal documentada. Esa explicación era posible, incluso razonable. Pero entonces apareció el cuaderno. No estaba escondido. Estaba colocado en el centro de la mesa, bajo una pesa de metal oxidado, como si alguien hubiera querido impedir que una corriente inexistente levantara sus páginas. La tapa era suave en el centro y áspera en los bordes. Al abrirlo, el papel hizo un crujido seco, frágil. En la primera página no había título, solo una línea escrita con lápiz azul. No trasladar hasta completar observación. Debajo, 3 columnas: fecha, cama,
Respuesta. La última fecha legible era de noviembre de 1962. En un hospital, esa clase de lenguaje importa. No decía paciente, no decía archivo clínico, no decía alta, fallecimiento o derivación. Decía respuesta. Era una palabra demasiado pobre para medicina oficial y demasiado ordenada para una nota casual. Las páginas siguientes contenían iniciales, horas, temperatura de la habitación, observaciones sobre respiración, sueño, rechazo al alimento, reacción a luz, reacción a ruido y una marca repetida en el margen, un pequeño cuadrado negro. No había diagnósticos completos, no había firmas claras, había fragmentos de procedimiento. El Hospital Provincial de Valladolid, como muchos hospitales provinciales españoles de mediados del siglo XX, vivió una época de transición. La medicina pública, la beneficencia, la administración provincial, las reformas sanitarias y los cambios en la gestión de pacientes fueron moviendo funciones de un lugar a otro. Algunas salas cambiaron de uso sin ceremonia, algunos expedientes pasaron a cajas, algunas prácticas quedaron atrapadas entre la medicina antigua, la vigilancia institucional y la burocracia nueva. Pero esa historia grande solo se entiende cuando se mira una cosa pequeña, una silla frente a una cama, demasiado cerca para ser espera, demasiado lejos para ser cuidado. La silla era de madera, con el asiento pulido por uso. Alguien había tallado una raya en una pata, después otra, después otra. No eran adornos, eran marcas de posición. El obrero que entró primero la movió sin pensar, y una enfermera jubilada que había venido a mirar la sala le pidió que la dejara donde estaba. Según la versión repetida por el personal, ella dijo una frase extraña. Esa silla no estaba para sentarse, estaba para medir. Nadie entendió la frase hasta que pusieron la silla contra la pared y vieron que la raya de la pata coincidía con una línea tenue en la baldosa. Esa fue la primera medida improvisada. Con una cinta de vendaje encontrada en uno de los estantes, midieron la distancia entre la cama, la silla y la lámpara cubierta. La lámpara quedaba justo fuera del ángulo directo de los ojos de quien estuviera acostado. La silla quedaba en el borde de la sombra. La ventana tapiada impedía entrada de luz natural. Todo parecía dispuesto para observar sin ser visto demasiado. No era una sala de tratamiento convencional. No era solo almacén. Era un cuarto, construido alrededor de una mirada. Y entonces alguien encontró la caja de cartón. Dentro había objetos envueltos en papel de estraza. Una cuchara metálica, un peine roto, una muñeca de trapo sin un brazo, una fotografía recortada, 3 botones de bata, un rosario sin cruz, una tarjeta con una dirección incompleta, una llave pequeña y una cinta de tela con 2 iniciales bordadas. Cada objeto tenía un número, no nombres, números. Los números coincidían con algunas entradas del cuaderno. Cama 3, cama 5, cama 2. Pero en la habitación solo había una cama. Esa contradicción cambió el sentido del cuarto. No contenía todo lo que había pasado allí. Contenía restos seleccionados de varios lugares. El patrón apareció al comparar el cuaderno con una hoja suelta que estaba dentro del armario. La hoja parecía una copia de inventario, escrita a máquina, con correcciones a mano, material retirado de sala, objetos personales, sin reclamación, pendiente de clasificación. No había sello visible, no había firma completa, solo una inicial y el año, 1962. Si esa hoja era auténtica, entonces lo que quedó dentro de la habitación no era un olvido accidental, era una acumulación. Alguien había reunido allí objetos de pacientes o internos cuya salida administrativa no estaba clara. La palabra internos no aparece en la primera página. Aparece más tarde, casi al final, en una nota añadida con tinta más oscura. Los internos del ala norte no deben mezclarse con observación. La frase abre un pasillo distinto.
No prueba por sí sola abuso, ni encierro ilegal, ni experimento oculto, pero muestra una frontera. Había personas en un ala, objetos retirados, observaciones incompletas y una habitación tapiada después de 1962. Si todo era normal, ¿por qué no aparece una orden limpia de traslado? ¿Por qué no hay lista final de entrega? ¿Por qué los objetos personales quedaron sin devolución? La respuesta fácil era administrativa. Cajas que se pierden, obras que se adelantan, papeles que cambian de oficina. Un hospital no es un santuario del orden, es un organismo cansado, lleno de turnos, urgencias, reformas, camas movidas y decisiones tomadas con prisa. Pero la habitación no tenía el desorden de una mudanza, tenía el desorden de una interrupción. La sábana estaba doblada solo hasta la mitad. El frasco más cercano al lavabo estaba destapado. La silla seguía marcada. La lámpara cubierta no había sido retirada. El cuaderno no estaba en una caja. Estaba esperando sobre la mesa. Una mujer llamada Pilar, auxiliar joven en aquellos años según memoria oral del personal retirado, fue la primera que algunos quisieron recordar y otros prefirieron no nombrar. No hay una prueba pública firme de que ella escribiera el cuaderno, pero varias personas mayores del hospital decían que había una auxiliar que lo apuntaba todo, no por obediencia, por miedo a olvidar. Llevaba lápices en una funda de lata para que no se mojaran. Caminaba con pasos cortos, casi sin ruido, y tocaba el marco de las puertas antes de entrar. En invierno, sus manos estaban siempre frías al tacto. Según una historia repetida entre antiguos trabajadores, Pilar fue enviada más de una vez a aquel cuarto después del cierre de ciertas salas, no para curar, para vigilar, para anotar si alguien dormía, si hablaba, si respondía a la luz, si comía, si pedía agua, si reconocía un objeto. La palabra observación podía cubrir muchas cosas. En la práctica, podía significar cuidado, también espera, también aislamiento, también una forma de apartar a alguien mientras se decidía qué categoría le correspondía: enfermo, crónico, sin familia, trasladable, no reclamado. Ese es el mecanismo de la habitación. Entraban cuerpos o pertenencias que el sistema aún no sabía dónde poner. Dentro se registraban respuestas, silencios, objetos, horarios. Los operadores eran auxiliares, celadores, médicos de paso, administrativos con formularios. La salida debía ser una decisión clara: traslado, alta, archivo, devolución, informe. Pero algo falló. La habitación siguió funcionando como puente cuando ya no debía. Luego el puente fue cerrado y lo que no había cruzado quedó dentro. En la pared interior, junto al lavabo, había 4 marcas verticales hechas con lápiz. No eran alturas de niños. Estaban demasiado bajas y demasiado juntas. Alguien las comparó con la pata de la silla. Coincidían con las posiciones de observación anotadas en el cuaderno: silla cerca, silla media, silla lejos. Esa medición no requiere laboratorio. Basta una mano, una cinta de vendaje, una linterna y la sospecha de que un cuarto pequeño puede guardar reglas que nadie explicó. Cuando colocaron la silla en la marca más alejada, la persona sentada quedaba justo detrás de la sombra de la lámpara. Podía ver la cama. La cama no podía verla bien. La parte más fría no era la vigilancia, era la ternura que sobrevivía entre las notas. En una página de octubre de 1962, alguien escribió: al mostrar peine, reconoce mano derecha. En otra, canta 2 líneas si no hay golpe de bandeja. En otra, no retirar muñeca. Duerme mejor si la toca. Esas frases no suenan a castigo. Suenan a una persona tratando de cuidar con herramientas pobres dentro de un sistema que exigía palabras más limpias. Pero la ternura no borra la pregunta. Si esas observaciones eran parte de un cuidado legítimo,
¿Dónde está el expediente completo? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde está el cierre? El hospital, como institución, no necesitaba ser malvado para producir silencio. Bastaba una reforma, un cambio de dirección, un ala clausurada, un traslado de archivos, un médico que se jubiló, una auxiliar que no fue consultada, una caja marcada como pendiente, una puerta que estorbaba la obra, un albañil que tapió el hueco porque eso decía el encargo, una línea nueva dibujada sobre un plano viejo. Así una habitación deja de ser habitación y se convierte en pared. Así una práctica deja de ser procedimiento y se convierte en rumor. La habitación tapiada no gritaba. Esa es la razón por la que sobrevivió. Durante años, el pasillo siguió funcionando a su lado. Pasaron carros de ropa limpia, pasaron médicos con prisa, pasaron familiares buscando una cama, pasaron estudiantes, celadores, limpiadoras, técnicos. Al otro lado de la pared quedaban una silla, una lámpara, un cuaderno, objetos numerados y aire cerrado. El edificio no necesitó olvidar de golpe, olvidó por capas, pintura nueva, yeso, cambio de uso, nuevos archivadores, nombres que dejaron de estar en servicio, gente que murió sin contar lo que recordaba. Hubo quien dijo que quizá la habitación era una sala de aislamiento para contagios. Esa explicación tenía sentido en parte. Los hospitales antiguos separaban pacientes por riesgo, conducta, diagnóstico, disponibilidad de camas o simple necesidad de orden. Pero una sala de aislamiento debería dejar rastros de desinfección, protocolos, carteles, material clínico reconocible o una referencia clara en planos de uso. Lo que había era otra cosa: objetos personales numerados, notas de respuesta conductual, una silla marcada, una ventana anulada y ausencia de cierre documental. No demuestra una sola verdad completa, pero obliga a mirar más despacio. También hubo quien dijo que los objetos eran de fallecidos, de personas sin familia, de pacientes pobres. Esa posibilidad era más dolorosa y más probable que cualquier fantasía oscura. En hospitales provinciales, los objetos de personas sin reclamación podían quedar en un limbo de custodia, devolución imposible o eliminación tardía. Pero incluso ese limbo requiere algún gesto final, una lista, una entrega, una destrucción, una transferencia, una firma. En la caja, la palabra repetida no era entregado, era pendiente, pendiente de clasificación. Esa frase apareció en 3 papeles y quizá resume toda la habitación. Lo pendiente no es solo lo que no se ha hecho, es lo que todavía no tiene nombre suficiente para ser hecho. Una muñeca de trapo puede ser basura, pertenencia, prueba de identidad, objeto terapéutico, recuerdo familiar o simple estorbo. Un peine puede ser higiene, rutina, reconocimiento, consuelo. Una fotografía recortada puede ser nada, o puede ser la última forma que alguien tuvo de saber quién era. Si la categoría decide el destino, entonces el objeto que no cabe en una categoría se queda quieto, y a veces una habitación entera queda quieta con él. La nota más inquietante estaba en el reverso de la hoja de inventario. No tenía fecha completa, solo después del traslado. Decía: no abrir sin orden. Los objetos confunden. No explica quién escribió eso. No dice qué traslado. No dice qué orden. Pero la frase tiene la frialdad de la oficina y el miedo de quien ha visto algo demasiado humano para meterlo en un formulario. Los objetos confunden, porque devuelven caras, porque contradicen diagnósticos, porque hacen que una cama no sea solo cama, sino el lugar donde alguien tocaba una muñeca para dormir. En algún momento después de 1962, la habitación fue cerrada. No hay escena heroica, no hay noche secreta. La reconstrucción más prudente es mucho más banal. La sala quedó sin función clara. Los objetos estaban pendientes.
El ala cambió de uso. Un responsable ordenó tapar una puerta o anular un cuarto problemático. El personal que sabía por qué se había usado dejó de trabajar allí. Los papeles útiles se movieron. Los papeles incómodos se quedaron. La pared se alisó. El plano se actualizó sin memoria. Y así, lo que debía resolverse se volvió arquitectura. Años después, cuando la abrieron, los objetos parecían más acusadores de lo que quizá eran. Una cuchara metálica no acusa. Una silla no acusa. Una lámpara cubierta no acusa. Pero juntos producen una pregunta que ningún expediente incompleto consigue calmar. ¿Quién estuvo aquí? ¿Por qué se registraba su respuesta a la luz? ¿Por qué sus objetos no fueron devueltos? ¿Quién decidió que la habitación podía desaparecer detrás del ladrillo? ¿Y por qué el cuaderno quedó en la mesa? Porque, como si alguien esperara volver al día siguiente. La respuesta puede no ser una conspiración, puede ser peor en su manera tranquila, una cadena de tareas ordinarias que nadie completó, una observación que no se transformó en informe, un objeto que no volvió a una familia, un auxiliar que escribió demasiado para olvidar, pero demasiado poco para protegerse, una reforma que resolvió un problema de espacio y creó un problema de memoria, un hospital que siguió curando mientras una parte de su pasado quedaba sellada a unos centímetros del pasillo. La gente que entró después recordó sobre todo el olor, no sangre, no muerte, algo más doméstico y más triste, papel viejo, humedad, tela cerrada, metal frío, madera vieja, el olor de las cosas que han esperado sin saber que estaban esperando. La luz de las linternas pasaba sobre los objetos y hacía brillar el borde de la cuchara, la hebilla de una correa, la superficie pulida de la silla. Cada cosa parecía pequeña hasta que alguien leía el número. Entonces dejaba de ser cosa, se convertía en resto. La muñeca fue el objeto que más silencio produjo. Era de trapo gastado, con el cuerpo suave y una costura abierta en el costado. Le faltaba un brazo. Tenía olor a lana mojada y polvo. En el cuaderno aparecía como objeto 5. La línea correspondiente decía: si se retira, llora. Si se devuelve, duerme. Nada más. No hay nombre, no hay edad, no hay diagnóstico, solo una reacción humana comprimida en una frase administrativa. Ahí la habitación deja de ser misterio arquitectónico y se convierte en algo más difícil, un lugar donde alguien observó dolor y lo escribió de forma tan breve que casi lo borró. Pilar, si fue ella, no pudo salvar la historia completa, pero quizá salvó fragmentos. Tal vez por eso el cuaderno quedó fuera de la caja. Tal vez por eso la pesa de metal estaba encima, no como abandono, sino como señal. Un cuaderno bajo una pesa dice: esto no se debe mover todavía. Esto pesa menos que un expediente, pero más que una nota. Esto no tiene autoridad, pero tiene memoria. Lo que quedó dentro después de 1962 no fue solo mobiliario. Quedó una función sin nombre, una habitación que había servido para apartar, observar, esperar, custodiar y decidir. Quedaron objetos que deberían haber seguido a alguien y no lo hicieron. Quedó un procedimiento sin cierre. Quedó una pared que convirtió la falta de respuesta en superficie lisa. Y quedó, sobre todo, la prueba silenciosa de cómo una institución puede olvidar sin destruir. Basta con conservar mal. El final no está en el momento en que derriban toda la pared. Está antes, cuando el primer agujero deja pasar la linterna y la luz toca la silla. El obrero contiene la respiración. La enfermera jubilada mira hacia abajo. Alguien detrás pregunta si deben llamar a dirección. Nadie toca el cuaderno todavía. En el pasillo se oye el eco de una camilla moderna. Dentro, el aire frío de la habitación cerrada roza la piel como si viniera de otro invierno. No hay fantasmas en esa escena, solo objetos. Una silla marcada, una lámpara cubierta, una muñeca sin brazo, un cuaderno con fechas, una pared que durante años fingió ser pared y una frase
escrita en una hoja suelta, que quizá explica por qué nadie quiso mirar demasiado pronto. Los objetos confunden. Sí, confunden porque recuerdan.